Chicos, al fin es domingo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les damos la bienvenida a Kids House. ¿Qué les parece si hacen un campo en su casa y nos preparamos súper listos para la siguiente canción? Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver, que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver y como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Tu amor es grande, Jesús, tu amor es grande. ¡Wow! La canción estuvo chivísima, ¿verdad? A mí me encantó. Yo me divertí montones. Ahora, ¿qué les parece si alistamos una Biblia, llamas a toda tu familia y le ponemos muchísima atención a la lección del día de hoy? Hola chicos, espero que estén muy bien, qué gusto verlos ahí en casita. Quería contarles que hoy les traigo una historia súper interesante y yo sé que les va a gustar mucho, así que pongan muchísima atención. Pero antes de comenzar con esta historia, les quiero leer este versículo, Marcos 6:50, y dice así: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y de eso les quiero hablar un poquito. Resulta, chicos, que les tengo que contar un secreto. Yo he tenido miedo muchas veces y le tengo miedo a muchas cosas, como por ejemplo los abejones. No sé por qué, pero me dan miedo. Entonces yo sé que muchos de ustedes también le tienen miedo a algunas cosas y les voy a contar algo. Resulta que podemos tener miedo y está bien, pero hay dos tipos de miedo. Un miedo que nos puede ayudar, como por ejemplo,
que si vamos caminando por algún lugar y nos sale un perro de pronto, entonces sí podemos tener miedo y ese miedo nos puede incluso hasta salvar, porque podemos salir corriendo. O, por ejemplo, miedo a quemarnos cuando tocamos algo caliente, entonces ese miedo nos puede ayudar. Pero resulta que hay un miedo que no está bien y ese miedo les voy a hablar en esta historia del día de hoy. Así que presten mucha atención. ¿Están listos, chicos? Vamos a iniciar. En esta historia del día de hoy, vamos a hablar de los discípulos de Jesús y en especial de uno de ellos, de Pedro. Y yo sé que ustedes han escuchado de Pedro. Entonces, resulta que un día estaba Jesús y había predicado a multitudes ese día. Pero entonces Jesús se tenía que quedar a orar, porque Jesús siempre hablaba mucho con su Padre, que está en el cielo. Espero que ustedes también hablen mucho con su Padre, que está en el cielo. Pero resulta, chicos, que los discípulos no se quedaban con Jesús. Los discípulos se montaron en una barca, tenían que ir al otro lado del lago, que lo conocemos como el Mar Muerto. Pero, chicos, resulta que ya estaba haciéndose un poco tarde y ya venía la noche. ¿Y saben qué pasó? Que los discípulos debían de haber llegado al otro lado del lago, pero no fue así. Ya deberían de estar en sus casas durmiendo y descansando, pero no, se vino una fuerte tormenta y habían rayos y las olas pegaban contra el barco y los discípulos tenían mucho, pero mucho miedo. Estaban muy asustados porque hace rato tenían que haber llegado y no había sido así. Y Jesús no estaba con ellos, porque Jesús se había quedado al otro lado del lago. Entonces ahí estaban los discípulos con mucho temor, con mucho miedo. ¿Y saben qué pasó? Resulta que de pronto los discípulos observaron algo que venía a lo lejos y se quedaron viendo y les dio miedo. Dijeron, es un fantasma. Y todos estaban con mucho temor, pero se quedaron observando y lograron ver que quien estaba ahí era Jesús y no era ningún fantasma. Era Jesús que había caminado sobre el agua desde la orilla donde había quedado para venir a ayudar a sus amados discípulos. Pero cuando Jesús se acercaba a la barca con los discípulos, Pedro dijo, ¿será Jesús? No estoy seguro, porque no podía ver, estaba muy oscuro, había muchas olas que le pegaban en la cara. Y entonces escucharon una voz que decía, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y entonces se dieron cuenta que efectivamente era Jesús. Pero Pedro, que no creyó que era Jesús. Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, Señor, haz que yo camine hacia ti sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero Pedro no caminó sobre las aguas por sí solo, sino que lo hizo por el poder de Jesús, porque Jesús se lo permitió. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero chicos, vean lo que pasó. Sucedió que Pedro caminaba sobre las aguas tranquilamente y de pronto que se empezó a hundir. ¿Y saben por qué se empezó a hundir Pedro? Porque empezó a ver las olas, empezó a ver el viento, empezó a ver los rayos y quitó su mirada de Jesús. Y por quitar su mirada de Jesús, Pedro empezó a hundirse poco a poco en el mar. Pero ¿quién estaba ahí? Jesús. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Jesús extendió su mano y sacó a Pedro del agua. Y aún así, aunque Pedro había dudado que ese era Jesús, pues Jesús lo seguía amando. Jesús lo amaba muchísimo, como nos ama a cada uno de nosotros y como los ama a ustedes, chicos, ahí en casa. Y entonces caminaron juntos a la barca a reunirse
con los demás discípulos que estaban ahí y sucedió algo maravilloso, aún más maravilloso también. Resulta que se calmó la tormenta, porque Jesús calma toda tormenta, calma toda tempestad. Y así los discípulos pudieron llegar al otro lado del lago junto con Jesús. Y entonces, chicos, aquí les quiero recordar de lo que hablábamos al principio, que podemos tener o pueden existir dos tipos de temores o miedos, ¿verdad? Unos que nos pueden ayudar en una situación difícil y otro temor que es el que tenemos que evitar, que es, por ejemplo, estar como Pedro, viendo la tormenta, viendo las olas del mar y perder la mirada de Jesús. Y por eso se hundió. Entonces nosotros en todo momento nunca debemos perder la mirada de Jesús, por más miedo que podamos tener. Y yo sé que ahorita ahí que estamos en casa y que esta situación está un poco difícil y que hay mucha información y muchas malas noticias, no nos tenemos que enfocar en eso para no hundirnos en el mar. Tenemos que enfocarnos en Jesús, que Él es nuestro Salvador y que Él hace cosas maravillosas, como Pedro, caminar sobre las aguas, como calmar la tormenta y como muchas otras cosas más. Así que los invito a que en todo momento y cuando tengan miedo, porque puede pasar, chicos, nos vamos a acordar de Marcos 6:50, que nos dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Muy bien, chicos, y espero que disfrutaran mucho de esta enseñanza y que la compartan, chicos. Cuéntenle a alguien si saben de un amigo que tiene miedo o de algún familiar que tiene miedo en este momento. Cuéntenle esta historia y recuérdenle que Jesús es nuestro Salvador y que Él nos dice, no tengan miedo. Nos vemos. Ahora sí, chicos, viene el tiempo de la trivia. Espero que le hayan puesto muchísima atención a la lección. Ahora sí vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Qué hizo Pedro al ver las olas y sentir el viento? Opción A, empezó a hundirse. Opción B, pidió ayuda a sus amigos. Opción C, se quedó en la barca. Vamos a ver, chicos, pensando. Hay un toquecito y así es, chicos, muy bien. La opción correcta es empezó a hundirse. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué hizo Pedro cuando se empezó a hundir? Opción A, lloró. Opción B, clamó a Dios. Opción C, se quedó con sus amigos. Vamos a ver, chicos, recordando la lección chivísima de hoy. Y así es, muy bien. La opción correcta es clamó a Jesús. Ahora sí, chicos, es el tiempo de la última pregunta, así que yo espero que estén súper listos. ¿Qué pasó cuando Jesús entró a la barca? Opción A, se hundió. Opción B, el viento se calmó. Opción C, habían fuertes olas. Vamos a esperar unos cuantos segundos, chicos, a ver. Pensando. Y así es, la respuesta correcta es el viento se calmó. Chicos, lo han hecho súper bien. Se nota que le han puesto muchísima atención a la lección. Ahora sí, chicos, se viene el tiempo de la manualidad. ¿Qué les parece si alistamos unos lápices de color, papel de construcción, unos cuantos crayones y le ponemos muchísima atención? ¡Está chivísima! Hola, chicos. Bueno, esta es la manualidad que vamos a hacer hoy. Es súper fácil y súper rápida. Entonces, espero que les guste un montón. Ok, chicos, los materiales que vamos a necesitar son un pedacito de cartulina, un papel construcción o fond o una hoja de color del color que quieran. Y estos imprimibles que pueden encontrar en el link de esta transmisión. Después vamos a necesitar también este barquito, el link también va a estar acá abajo para que lo puedan hacer. Es súper fácil y súper rápido. Van a necesitar pilots, tijeras, una goma o un silicón frío, también pueden utilizar cinta adhesiva, lo que ustedes gusten. 2 botellitas ya recortadas. Recordemos que siempre que vamos a cortar tenemos que estar bajo la supervisión de nuestros padres porque nos podemos cortar. Y también un vasito plástico, ya que acá tengo cortado también. Témperas.
También un removedor de café o una pajilla que tengan, alguna cartulina, lo que tengan siempre y cuando sea duro para que nos sostenga. Ok chicos, ahora vamos a empezar ya con la manualidad. Vamos a empezar haciendo aquí una lineecita a lo largo que nos tiene que quedar algo así. Cuando ya está así, ahora sí lo recortamos. Este va a ser nuestro banderín para nuestro barquito. Entonces, cuando ya nos queda así, entonces vamos a escribir el versículo de la lección de hoy. ¿Recuerdan cuál era el versículo que vimos en la lección de hoy? Bueno, estaba súper chiva y era Marcos 6:50. ¿Se recuerdan que dice? Cálmense, yo soy. No tengan miedo. Ok chicos, cuando ya tenemos nuestro banderín con nuestro versículo acá, vamos a usar la goma. Por lo general es mejor usar goma líquida porque tal vez la gomita en barra no nos funcione tan bien, no nos pegue tan bien. Entonces vamos a ponerle aquí a lo largo un poquito de goma y vamos a usar, en este caso yo tengo removedor de café. Entonces vamos a dejarle aquí bien estripadito para que se nos pegue porque se nos puede caer. Entonces cuando ya lo dejamos acá para que seque. Mientras vamos a agarrar nuestro barquito para hacer nuestra base. Nuestra base vamos a recortar aquí un poquito como un triangulito tal vez. Nos tiene que quedar algo así para que nuestro barquito no se nos mueva hacia todo lado. Cuando ya lo tenemos así listo, entonces vamos a abrir nuestro barquito que nos quede como aquí gordito para que nos calce bastante. Entonces vamos a ponerle bastante goma o silicón frío y vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a poner nuestro barquito acá de esta forma. Y vamos a dejarlo de esta forma bien pegadito para así utilizar nuestro banderín con nuestro versículo listo. Vamos a ponerle aquí alrededor bastante goma para que se nos pegue y no se nos mueva. Chicos, esto también hay que dejarlo un ratito secar porque si no va a estar muy húmedo y se nos puede caer. Entonces, mientras dejamos nuestro barquito así, vamos a seguir haciendo el resto de la manualidad. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Los imprimibles. Chicos, pueden pintarlos con lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a utilizar un pedacito de cartulina porque acá vamos a hacer unas tiritas que van a ser nuestra base para poderlo montar en estas botellitas. Entonces, vamos a hacer unas tiritas de unos 12 centímetros de largo tal vez para que nos queden bastante altitos, pero que nos sostengan bastante. Entonces, cuando ya lo tenemos así, tienen que quedarnos como así. Vamos a recortarlos. Una vez que lo recortamos, se lo ponemos a nuestras figuritas para que no se nos mueva y esté fijo. Vamos a recortar dos porque recordemos que tenemos que ponérselo a Pedro y a Jesús. Entonces, vamos a ponerle ya cuando tengamos nuestras figuritas listas, pintadas, es cuando vamos a empezar a colocar estas tiritas. Entonces, le ponemos bastante goma y vamos a colocarlo de esta forma. Como estamos utilizando silicón frío, tenemos que dejar que seque un poquito y dejarlo estripado así para que nos pegue bastante. Entonces, cuando dejamos así, también le vamos a poner aquí abajito y vamos a hacer lo mismo de este lado. Lo dejamos así secando para después hacerle como una base así y que lo podamos pegar finalmente en la botellita. Ok, y ahora vamos a hacer lo mismo con Pedro. Vamos a colocar igual bastante goma de los dos lados para ponerle acá a nuestra base.
Chicos, hay que dejarlo secar bastante porque se nos puede mover y ocupamos que quede bien firme. Una vez que lo tenemos así, ya pegadito, es donde vamos a empezar a colocarlo en nuestras botellitas. Entonces, una vez que tenemos ya, nos tiene que quedar de esta forma, hay que dejarlo secar. Vamos a ponerle aquí abajito bastante goma para que nos pegue bastante, chicos, y no se nos mueva. Entonces, chicos, vamos a empezar a pegarlo en nuestras botellitas. Vamos a ponerle bastante goma acá para que se nos sostenga y no se nos mueva. Aquí vamos a dejar estripaditos un ratito porque si no se nos puede mover. Entonces dejamos aquí un ratito y después vamos a poner aquí el de Pedro. Vamos a ponerle igual bastante goma y hacemos lo mismo. Sostenemos acá. Ok, chicos, ahora yo agarré un tarrito con agua, ¿verdad? Le dicen a sus papás que nos ayuden a echar el agua y el tarrito y vamos a utilizar témperas. Si no tienen témperas pueden utilizar colorante de cocina y si no, incluso podrían usar papel seda. Lo dejan un ratito reposando y él va a soltar el color. Entonces vamos a echarle aquí un poquito para que nos tiña el agua. Así un poquito y vamos a mover. Pueden hacerlo con la mano, chicos. Yo en este caso voy a utilizar un removedor, pero vamos a empezar a mover para que se nos vaya tiñendo el agua. Ok, chicos, una vez que ya lo tenemos teñido, ahora vamos a colocar nuestras figuritas acá. Vamos a colocar a Jesús, a Pedro y ahora sí al barquito. Bueno, ellos se nos van a mover y van a andar ahí por cualquier lado, entonces no importa. Bueno, chicos, con esto terminamos la manualidad. Espero que les haya gustado muchísimo y ojalá lo puedan hacer allá en sus casas. Con esto vamos a recordar siempre que Jesús siempre va a estar de nuestro lado, a pesar de cualquier circunstancia. Él siempre puede hacer cosas imposibles, así como hizo el milagro con Pedro. Y entonces, chicos, los esperamos el siguiente domingo. Chicos, la manualidad estuvo lindísima, ¿verdad? Bueno, no se les olvide que el próximo domingo tenemos muchas más sorpresas para que puedan invitar a todos sus familiares y a todos sus amigos. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ahora sí, para despedir este tiempo lindísimo, hacemos una oración? Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque tengo a toda mi familia, porque todos mis amiguitos están bien. Gracias por los alimentos que todos los días pones en nuestra mesa y gracias por cuidarme. Amén. Chao, chiquillos, nos vemos la próxima semana.